Who is that? Maybe she can help us. We're here! Help us! We're in here! Don't worry. He's not allowed to touch you. He knows what you're here for. He listens to me. My name's Hedwig. How old are you? 9. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? ¿Qué tal, chicos? En esta oportunidad hablaremos sobre los trastornos disociativos. Aquí pueden observar la relación de los responsables de este trabajo. Esta exposición es posible gracias al curso de Psicopatología 2 a cargo de nuestro profesor David Santos Rojas Quiñones. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Muy buen día, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y la que les habla va a poder explicarles un poco más acerca de los trastornos disociativos. Pero antes de poder quizás definir este tipo de trastorno, es esencial poder hacernos una primera pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por disociación? Hablamos de disociación al estado en el que se da una desconexión, más o menos grave, entre la realidad y la percepción. Las experiencias disociativas no se integran de forma consciente, implicando perturbaciones en la continuidad de sus pensamientos, memoria y sentido de identidad, aspectos que por lo general son procesados de manera consciente. Esto asegura también que en algún momento, pues cada uno de nosotros hemos disociado. Por ejemplo, quizás al momento de que tú has podido leer un libro, pues simplemente desconectas, ¿no?, de todo lo que se encuentra a tu alrededor. Más que todo, este mecanismo es útil justamente para poder que más que todo puedas comprender qué es lo que estás leyendo en ese momento y quizás te encuentras en un lugar de mucho ruido, ¿no? Sin embargo, pues el problema real viene cuando esta disociación nos hace ser incapaces de poder recordar lo que estamos haciendo o nos separa de nuestro presente. Es como si por un momento nos hubiéramos alejado de nuestro cuerpo y este pues actuara de una manera independiente. Pero sin que luego nos acordemos de lo que estaba haciendo. Según lo que estamos pues indicando, podemos definir que los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre de este tipo de trastorno escapa de la realidad de forma involuntaria, incluso es muy poco saludable, lo que causa pues problemas en diferentes áreas de la vida personal de esa persona. Pero pues al momento de hablar de trastornos disociativos, no es que sea un concepto reciente en realidad. El estudio de disociación comenzó a finales del siglo XVIII en Europa con Eberhard Gembel, quien reportó justamente el caso de una mujer alemana que cambiaba de personalidad de una tranquila campesina a una dama de la aristocracia. Hacia finales del siglo XIX, Jean-Martin Charcot ofrecía demostraciones de sus pacientes histéricos. Ya en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo justamente pues muchas víctimas histéricas del campo justamente de batalla, ¿no?, las cuales pues también mostraban disociación, incluyendo amnesias con respecto acerca de su identidad, fugas, cegueras de conversión y parálisis. Finalmente, ya la publicación en el DSM-3 en 1980 trajo consigo una nueva atención a los trastornos disociativos como una categoría distinta de condiciones psiquiátricas. Bueno, yo le voy a hablar sobre las características. Acá una de ellas tenemos las anomalías motoras, donde acá podría darles un parálisis o ataxia, disgrafia, vómitos o también afonía. Síntomas convulsivos que pueden perder la conciencia. También tenemos trastornos sensoriales, ceguera como la sordera, síntomas depresivos, acá es problemas de la memoria o cambios en la personalidad, ¿no? Dolores físicos, fatiga, también podría ser pérdida de apetito o problemas de sueño. También tenemos despersonalización, que es la sensación persistente de observarse a sí mismo desde fuera del cuerpo o tener la sensación de que los que nos rodea no es real, ¿no? También tenemos estados de trance. Bueno, esto se refiere a un mecanismo psicológico en que la persona se abandona a ciertas condiciones externas o internas. Y esto experimenta un estado de conciencia muy alterado, ¿no? Y bueno, para finalizar, la persona no es consciente de producir voluntariamente estos síntomas. Etiología. Los trastornos disociativos por lo general suceden en personas
que han presentado un estrés agobiante durante su niñez. Principalmente se den niños que han sufrido de algún abuso grave, sea físico, sexual o emocional, como el abandono de sus padres. Hay niños que no han sufrido tal abuso, pero sí una pérdida precoz importante, como el fallecimiento de sus padres. En las pruebas tipificadas, los pacientes con este trastorno tienen puntuaciones muy altas para la vulnerabilidad, sea hipnosis o disociación. Es por ello que especialistas en psicología o psiquiatría tratan estos casos, ya que son patologías mentales. Factores emocionales y cognitivos. Dentro de los factores emocionales y cognitivos encontramos lo que es la alteración de la regulación de las emociones, lo que significa de que la persona que padece de este trastorno va a tener cierta incapacidad para manejar las emociones intensas. Es decir, de que cuando esté pasando cierta situación, algún caso, la persona no pueda poder manejar y controlar estas emociones, ¿no? Que de un momento a otro puede desencadenar. Otro punto es la despersonalización o también la desrealización, lo que significa de que la persona se va a desconocer, es decir, de que va a estar fuera de sí. Por ejemplo, muchas veces las personas pues estamos acostumbradas a cuando pasamos por alguna situación incómoda, podemos pues tener cierta forma de expresar esta incomodidad, pero estas personas se van a desconocer, es decir, van a pasar por alguna ocasión donde lo único que va a causar es que de un momento a otro se desconozcan y puedan actuar de cierta manera desagradable o de cierta manera pues que sea fuera del contorno, del entorno, ¿no? Otro punto que también encontramos es el déficit en el funcionamiento neurocognitivo. Esto es, por ejemplo, los problemas de atención, funciones ejecutivas, esto va dentro del ámbito cognitivo, ¿no? Muchas veces estos factores suceden debido a los eventos traumáticos o postraumáticos que pueda haber pasado la persona. Son ciertas ocasiones desagradables que vive la persona y que pues en un futuro son las consecuencias que traen, ¿no? Este tipo de reacciones o este tipo de actitudes que pueda presentar. Me llamo Nadia Campos, continuando con factores ambientales y fenómenos de aprendizaje. Influye siempre una situación estresante o traumática para el individuo, que hace que desarrolle síntomas disociativos. Además, se explica por el condicionamiento clásico, porque previamente este estímulo no les daba una respuesta condicionada. Esta respuesta condicionada vendría a ser los síntomas disociativos. Además, evade situaciones similares para sentir una forma de alivio. Esto a causa del desarrollo de la disociación. También es bueno brindar un ejemplo. El caso de un niño que bajo la crianza parental de padres que influyen o participan en una crianza de abuso físico, psicológico. Pero esto es continuo a lo largo de todo su desarrollo de crecimiento. Entonces, hablamos de una retraumatización u otras complicaciones de salud e incluso que no tenga un buen, ¿cómo decirlo?, tratamiento, complica y hace que se espere un peor pronóstico. Cabe resaltar que esto no solamente es para el abuso físico o psicológico, también pudo haber pasado por una experiencia como el abuso sexual. A continuación yo le voy a explicar acerca del modelo multifactorial. El modelo multifactorial se formula para explicar lo que es la relación entre las experiencias traumáticas y los síntomas disociativos, con base en la interacción de las siguientes variables. La variable de la edad. La variable de la edad nos dice que si el trauma ocurre a menor edad, los mecanismos de defensa tienden a ser más primitivos.
y estos van a comprometer el desarrollo del sistema límbico, favoreciendo así las respuestas emocionales disfuncionales, las cuales se van a mantener en el tiempo a través de los procesos de condicionamiento, y esta va a dar como un resultado a lo que es la obstrucción del aprendizaje de otras más constructivas. Tenemos lo que es la naturaleza del abuso. La naturaleza del abuso es prácticamente, a mayor gravedad, ya sea tanto un abuso sexual como un abuso físico de forma repetitiva, más graves van a ser los trastornos disociativos. La exposición del abuso. La exposición del abuso es la reacción negativa del medio al compartir la experiencia. Se va a asociar con una mayor gravedad las respuestas disociativas. Tenemos lo que es la estructura familiar. Más que una estructura familiar, sería la desorganización familiar, ya que esta va a favorecer a la cronicidad y el desarrollo de una comorbilidad. Tenemos, ya para concluir, nos quedan dos, lo que es la experiencia de vida. Más que todo esto es la reexperimentación del trauma. Y ya, ahora sí, para concluir, tenemos lo que es la autoimagen. La autoimagen, como nosotros sabemos, es como nosotros nos proyectamos, la cual habitualmente es negativa en los supervivientes del abuso, y se va a mantener con sentimientos de culpa y con lo que es la baja autoestima. Para ello tenemos la autoimagen pobre, va a favorecer la ocurrencia de síntomas disociativos. Bueno, ahora sí vamos con un pequeño review sobre los trastornos disociativos primarios antes de que se vayan. Como pueden ver ahí, acá tenemos 3 y voy a hacer mención sobre esos 3, sobre la amnesia disociativa. Para comenzar, algo súper breve es que se suele dar mayormente en mujeres que en varones y se da a través de un acontecimiento muy fuerte, muy impactante, por ejemplo un choque de auto, lo vamos a poner así. Y bueno, lo cual ocurre una amnesia donde la persona no puede recopilar, no puede recordar también información muy básica como sus datos personales, por ejemplo, y donde, si hablamos de su durabilidad, puede durar poco tiempo como puede durar mucho tiempo, muchos años, por decirlo así. Ahora vamos con el segundo, que es el trastorno de despersonalización y desrealización, donde bueno, eso consiste y se da en personas con alto nivel de estrés o personas también con el trastorno de ansiedad, que se ha dicho. Y básicamente la persona se siente como fuera de su cuerpo, por decirlo así. Ahí más o menos he puesto esa imagen como referencia, donde la persona se siente con extrañeza, de igual forma mira el mundo, no se desprende, pero sí lo ve como si estuviera alejado, como cuando se sale del cuerpo, es lo que cuentan. Y bueno, ahora vamos con el trastorno de identidad disociativos, en sus siglas TID, antes conocido como trastorno de personalidades múltiples. Yo sé que es muy conocido y muchos lo conocen. Y como pueden ver ahí en la imagen, esto se surge a raíz de un acontecimiento muy traumante, muy fuerte, abusos en la infancia, en la niñez, lo cual cuando llega a la edad adulta, esto se da y puede presentar de 2 a más personalidades, donde cada una de esas personalidades va a tener un propio nombre, un propio género, sexo, una propia edad, y de igual forma una propia forma de ser cada uno, Ahora, yo sé que les gustaría seguir hablando de esto, pero ya no nos queda más tiempo y yo sé que la próxima clase, el siguiente grupo lo va a hacer excelente explicando todo esto. Ahora vamos con la ronda de preguntas y dudas, así que muchísimas gracias si llegaste hasta aquí y por ver nuestro video y ser parte de esto. Muchas gracias, compañeros.